¿Qué tal, amigos, seguidores de todas las plataformas digitales de ESPN Deportes? Soy Carlos Contreras Legaspi y les doy la bienvenida a un episodio más de Área de Combate, donde tenemos mucho que platicar. Obviamente, un análisis posterior a lo que sucedió allá en UFC 287 en Miami. Qué clase de cartelera. Anuncios importantes como para UFC 290 con Brandon Moreno en contra de Alexandre Pantoja. Y si nos da tiempo, no lo sé, si a ustedes les interesa, vamos a platicar de Nate Diaz en contra de Jake Paul, algo que nos tomó ciertamente de sorpresa el anuncio, pero bueno, a final de cuentas son de los temas que la gente quiere escuchar. Saludo en Kansas City, Missouri, a Cristian Tetzpa, en la Ciudad de México a Diego Lecanda y en Buenos Aires a Juanma Ibarra. Bueno, chicos, pues, ¿cómo están? Quiero arrancar rápidamente, porque por la noticia más fresca, con el asunto Brandon Moreno en contra de Alexandre Pantoja. ¿Qué esperar? Brandon se mete a otra trilogía, ¿no? Este es con una naturaleza bastante diferente porque arrancó en The Ultimate Fighter, que normalmente esas peleas de The Ultimate Fighter pues no cuentan, ni siquiera cuenta para el récord profesional, pero al final de cuentas es una pelea en la que enfrentó a Alexandre Pantoja. ¿Cómo ven este tercer capítulo en contra de Alexandre, que será que de momento es la primera pelea anunciada oficialmente para International Fight Week? Sabemos que Jair en contra de Volkanovski está por cerrarse, pero no han firmado los contratos. Ambos parecen estar de acuerdo en esa pelea. ¿Cómo ven este combate Brandon Moreno en contra de Alexandre Pantoja? Bueno, empiezo yo. Para mí es la pelea más difícil que le pudo haber tocado a Brandon en este momento en las 125 libras, es lo que yo pienso, pero creo que también es el momento exacto en el que le tocara, porque es el momento en el que Brandon está pues ya consolidado como campeón después de esa tetralogía con Figueiredo. eh, no dejó espacio para dudas. Brandon se está preparando muy fuerte para Pantoja, mentalmente, emocionalmente, porque como tú lo mencionas, o sea, es una trilogía en la que Brandon ha perdido 2 veces contra el brasileño. El brasileño es muy poderoso y además se mantiene en constante evolución, o sea, cada que lo vemos en el octágono se ve aún mejor y de hecho en su última pelea que coincidieron en UFC 277, me parece que fue esa cartelera cuando Brandon vence a Kai Kara France y Alexandre Pantoja vence a Alex Pérez, lo hace ver bastante sencillo. Pantoja dice, pues a mí ya no me interesa otra pelea que no sea Brandon Moreno, y se empezó a preparar desde ese momento, ¿no? Entonces, yo platicaba justamente con Pantoja y me decía, ha sido un campamento muy largo, pero no solo pienso ya en Brandon Moreno, o sea, porque la división mosca se está poniendo bastante bien, o sea, vienen muchísimos talentos, el mismo Brandon Royval, Mateus Nicolau, Manel Capé, o sea, todos los que están viniendo abajo. Entonces, creo que es muy bueno para la división el tener ya el cierre de esta trilogía. Me parece también que es el momento adecuado porque Brandon tiene cuentas pendientes, me parece que son los mejores 125 libras en la actualidad. Creo que va a ser muy interesante ver ya a Brandon con esta mente de campeón, con todo lo que ha sucedido, toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de estos años, volver a enfrentar a Pantoja y no sé, tal vez algo similar con lo de Alex Pereira e Israel Adesanya, ¿no? Que Israel Adesanya tenía como esa cuenta pendiente y tenía una espina clavada muy grande por parte del brasileño. Creo que podría suceder lo mismo en el caso de Brandon Moreno, que tiene ganas pues ya de cerrar el tema, de consolidarse en la cima. Creo que es una pelea muy peligrosa para él, pero creo que Brandon pues tiene las herramientas, ¿no? Para mantenerse como campeón ante el némesis que ha sido hasta ahora Pantoja. Juanma. Una trilogía fresca, Carlos, de nuevo Brandon saltando de saga en saga. Un duelo pendiente de las épocas de Ultimate Fighter, peleadores consolidados, después de la oleada de peleadores del estilo de Tim Elliott. Es muy loco hablar de peleadores ya de tanta antigüedad en las 125 libras, pero Pantoja o Brandon Moreno en algún punto son parte de esta oleada de The Ultimate Fighter ante todos estos peleadores nuevos que llegan como Mohamed Mokaev, como Manel Cap. Estamos hablando de dos de los mejores peleadores de la división, Carlos. Estilos, en algún punto, si se quiere, similares, tienen algunas cosas en común. Brandon es más fuerte en el boxeo, Pantoja tiene un estilo más de Muay Thai, pero los dos son excelentes en el suelo, los dos son cinta negra. Pantoja llega con 3 triunfos, no ha peleado mucho últimamente, pero una sola vez en 2022. Como decía Chris, peleó contra Alex Pérez, que lo hizo ver sencillo. Después venía también de
de 2 triunfos ante Manel Cap. Pelea muy bien, viene en racha de 3. Ha sido vencido, Carlos, ha perdido, y el otro triunfo lo tuvo por sumisión contra Royval. Perdió contra Dustin Ortiz, contra Davison Figueiredo, Askar Askarov. Una historia bastante en común con Brandon. Esto estaba pendiente. Recordemos el intercambio que tuvieron cuando Brandon ganó el cinturón a Davison Figueiredo, que, bueno, vos lo presenciaste en vivo, Carlos. Me parece que Pantoja se puso un poco intenso reclamando la pelea. Y un gran respaldo de UFC, Carlos, International Fight Week. Una de las primeras peleas confirmadas. Si no es evento estelar, va a ser evento coestelar. No se ha podido confirmar la visita de UFC a México, pero International Fight Week es una de las fechas más importantes de UFC. Así que una defensa de título importante y probablemente tengamos el futuro candidato este sábado, Carlos, el duelo entre Mateusz Nicolau y Brandon Royval. Así que se va armando el top de las 125 libras. De momento es importante que ya haya fecha. 289 en Canadá, 290 International Fight Week con Brandon a la cabeza. Bueno, sí, mira, la verdad es que Alexandre y Brandon tienen buena relación, salieron siendo bastante amigos de la temporada de Ultimate Fighter, y Alexander estaba en un tono bastante tranquilo, esperando a Brandon para felicitarlo después de 283. Como lo hizo también en 277, se quedó un buen rato ahí esperándolos, habló tanto con Davison como con Brandon en 277, ¿no? Estuvo ahí Alexander, que había peleado esa noche, pero se puso un poco tenso, incómodo, yo diría incómoda, más que tensa la cosa, por ahí lo exageraron algunos medios, porque Alexander le empieza a insistir mucho a Brandon que cuándo va a ser la pelea, ¿no? Porque pues por ahí Brandon no tenía ni idea, ¿no? Pues acaba de salir del octágono, no dependía de él, ¿no? Si por él hubiera sido, a lo mejor hubieran peleado en México o hubieran peleado en otra fecha, pero pues lo que decía Brandon, le responde Brandon a Alexander es que no sé, dice, me acabo de bajar de la jaula, dame hoy y mañana platicamos, ¿no? No sé. Entonces, no fue un tono, digamos, agresivo el de Alexandre, pero sí se terminó tornando incómoda la situación. También estuvo platicando un rato con la esposa de Brandon Alexander, porque la conoce bien, porque, como les decía, hicieron relación por ahí después de la temporada, pero a final de cuentas, pues ya Alexandre estaba en la banca esperando esta pelea desde cuando vence a Brandon Royval debió haber sido segundo semestre de 2021, no estoy de acuerdo si fue, no sé si sí, en el evento de Cannonier Gastelum fue. Sí. Carlos. Agosto 2021 estoy viendo. Y Brandon le dice, vamos, ¿no? Y esa pelea primero iba a suceder en noviembre en Nueva York, en 268. Sí. Después se mueve a 269, después se lesiona Pantoja y la terminan haciendo en 270 en Anaheim, ¿no? Entonces, pues sí, Pantoja por eso está desesperado, porque tiene año y medio pensando en esta pelea de campeonato, ¿no? O más de año, no, casi 2 años pensando en esta pelea de campeonato y apenas se le va a dar la situación, pero bueno, Brandon no tiene la culpa de la lesión de Pantoja, ¿no? Brandon no tiene la culpa de que se haya lesionado la rodilla y que haya estado fuera tanto tiempo. Diego, ¿cómo ves esta pelea? No hay mucho más que decir después de lo que dijeron Juanma y Chris. Definitivamente no es sorpresa, creo que ha esperado su turno Alexandre Pantoja y bien merecido, una pelea muy difícil para Brandon. Aunque ambos sean cinta negra, lo que se haga, creo que sí es una diferencia enorme la que presenta Alexandre en el piso y pues me gustaría ver mucha lucha por parte de Brandon, perdón, pues para que si se llegan a ir al piso, pues controle, meta a Brandon Pound y le diga a Alexander, ¿quieres ir al piso? Pues así te va a ir aquí, ¿no? Entonces creo que esas peleas en donde merece su debido análisis antes de decir cualquier cosa, pero me emociona y me da gusto ver a Brandon empezar esta nueva etapa de su reinato, porque ya, nada más con Figueiredo, ya, por favor, o sea, imagínense, ya, fue demasiado. Ahora, vamos a ver,
Y como lo hemos hablado, ¿no? A mí me sorprende a veces que la gente pensaba que Jair Rodríguez seguía siendo el mismo de Frankie Edgar, ¿no? Que dicen, es que no tiene piso, ¿no? Es que bla, bla, bla. O Alexa Grasso, ¿no? Alexa Grasso no tiene jiu-jitsu, ¿no? Que piensan que un peleador no evoluciona en 5 o 6 años, ¿no? Y son 6 años casi 7 años desde la primera pelea con Alexander para Brandon. Sí. 5 desde la segunda, cuando fue en 2018, cuando cortan a Brandon. La evolución de Brandon es abismal, ¿no? Creo que Alexandre ha evolucionado, anda muy bien como peleador, pero sin duda alguna, digamos, creo que Alexandre estaba muy cerca de su pico cuando venció a Brandon en 2018, ¿no? Y el Brandon del 2018 no era ni la mitad tal vez de lo que es el Brandon de hoy, ¿no? Entonces se va a encontrar una pelea muy diferente Alexandre Pantoja, un mucho mejor boxeador. Ese era el principal problema de Brandon en las primeras peleas. Si ven la pelea del TUF, Brandon sale muy valiente en el primer round, empieza a intercambiar muchísimo, pero cabecea poco y se empieza a comer muchos golpes, ¿no? Sale muy bravo Brandon, conecta de verdad con la rodilla, derecha, izquierda, con muchos golpes de poder, pero cuando le empieza a contestar a Alexandre, le hace mucho daño, ¿no? Entonces sale Brandon muy lastimado a esa pelea, lo someten en el segundo. A final de cuentas, yo creo que ese combate va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. Alexandre ha crecido, pero creo que la evolución de Brandon ha sido muchísima más. Y ojo, que lo que viene en la división, ¿no? De este fin de semana tenemos Mateus Nicolau contra Brandon Royval, ya los mencionaba Chris, ¿no? Como es una pelea de muy alto perfil. No sé si Alex Pérez va a volver a la contienda en algún momento, a volver a meterse en la plática de contendiente con todas estas peleas que se le han caído. Pero viene Amir Albasi, viene una pelea entre Manel Cape y Davison Figueredo, también planeada para International Fight Week. Todavía no está cerrada, pero es el plan del UFC. Y creo que al ponerla ahí nos están diciendo que ahí está el siguiente retador, ¿no? Porque al anunciar Davison que se quede en 125 libras, si gana Alexandre, pues tiene mucho sentido que Davison vuelva a tener la pelea de campeonato, ¿no? Sí. Si es que le gana Manel Cape. Y si gana Manel Cape nos da un nuevo retador fresco para cualquiera, para Brandon o para Pantoja. Entonces, ya está muy bien acomodada las 125 libras. Veremos si se cierra la pelea de Davison contra Manel Cape, hasta donde está mi entendimiento. Ya los dos dijeron que sí. Por ahí nada más hay una situación en la que Davison está pidiendo ser estelar porque quiere que la pelea sea 5 rounds. Creo que es lo único que pudiera hacer que la fecha se moviera, que a lo mejor la pasaran más tarde en julio o incluso algún evento en agosto. Ajá. Con sentido, ¿no? Porque obviamente Davison, si quiere otra pelea de campeonato, tiene sentido que haga una pelea de 5 rounds, ¿no? Pero veremos. Es lo único creo que puede hacer una diferencia y ya tenemos prácticamente el panorama de la 125. Te escucho, Juanma. Total, no, iba a comentar cuando hablabas de los ajustes, incluso analizando las peleas de Brandon Moreno, se ven en algunas, puntualmente contra Dustin Ortiz y contra Sergio Pettis, Carlos, por ejemplo, Brandon pateando en rango de boxeo y siendo conectado, que le costó un momento incómodo, ya no se lo vio más hacer eso en las últimas peleas, ya en su regreso desde Askarov hasta ahora, el manejo de la distancia, cuándo patear, cuándo pegar, ese tipo de errores de cálculo no los tuvo nunca más. Cuando hablaba justo ahora, quedó desactualizado con todo, con cómo continuó la charla, pero la cantidad de ajustes que hizo Moreno este último tiempo. Y con respecto a las 125 libras, también se viene la prestación de Alan Nascimento, Tatsuro Taira nuevamente, toda esta nueva ola de talento que está intentando copar el ranking, pero Amir Albasi, desde el puesto 7 al 8, están con posibilidades de ganar 2 peleas y sumarse a la escena de campeonato. Importantísimo lo que pase hoy con lo que pase el sábado con Royval y Mateus, pero Davison y Manel tienen todas las papeletas para ser el próximo contendiente al título. Y vienen 5 o 6 prospectos que están o afuera del ranking o metiéndose apenas al ranking, como Mohamed Mokaev, como Jake Hadley, sí, como Víctor Altamirano. O sea, tenemos Clay Carpenter. Una nueva Carpenter que acaba de debutar también después de ganarle en Contender a Chaires. Es una camada interesantísima de pesos mosca que en el siguiente año nos van a dar muy buenas peleas y muchas peleas ya con candidatos serios, ¿no? Yo platicaba con Brandon el fin de semana, él está muy confiado ahorita y creo que tiene razón, ¿no? Dice, o sea, ahorita no veo que ninguno de ellos me pueda ganar, ¿no? Y no lo dice como en un sentido, digamos, de arrogancia, ¿no? Sino que diciendo, a ver,
sabiendo que hay que seguir evolucionando, ¿no? Porque viene viene un futuro importante, pero siente que hoy está con suficiente nivel para mantener el título un buen rato. Entonces, vamos a ver si eso se logra mantener, porque vienen muy buenos, obviamente, como latinos y todo esto, nos encanta tener un campeón mexicano, pero a final de cuentas la división se va a poner bastante dura en los siguientes 18, 20 meses, ¿no? Creo que vienen peleas bien interesantes que nos van a decir quiénes son realmente los que están para lo que están, y vamos a ver qué llega de Contender, ¿no? Porque además que mucha gente decía que la división no tiene profundidad, Contender ha traído muchos peleadores a las 125 libras en las últimas 2 temporadas. A mí me parece emocionante lo que está pasando en 125 libras, como mencionas, o sea, creo que se vienen mínimo un par de años en los que no vamos a tener problemas para tener combates de alto nivel, o sea, de campeonato, de contendientes, de los que vayan llegando justamente de Contender Series, o sea, me parece que se está viviendo un momento muy emocionante justo en las divisiones de abajo, ¿no? 125, 135, incluso 145. Entonces, todos los talentos que han mencionado creo que son importantes. El hecho de que Pantoja y Moreno también tengan en la mira como a toda esta nueva sangre que viene, que están empujando fuerte, creo que también es muy importante porque es dar crédito a lo que está sucediendo en la división. Y bueno, o sea, a mí me parece que además es muy importante porque van creciendo el nivel todos. Entonces, se viene bien el peso mosca. Con la particularidad de que ya, perdón, Carlos, de que ya no hay especialistas en las 125 libras. Son todos peleadores de estilo libre y completo. Brandon Davison, Brandon Royval, Kai Kara France, Amir Albasi. Son peleadores que pueden noquear, saben luchar, al menos saben defender derribos. Si el estilo no es la lucha, saben defenderlos para mantener o llevar la lucha donde quieran. Está Albasi, está Elliot Manelkap, Matt Schnell, que también pelearán las próximas semanas. Es una división de estilos de striking. No hay dos iguales, son todos diferentes. Pantoja no es igual a Moreno, pero también es striker y en la lona es un 10 porque es cinturón negro. Así que tenemos peleadores auténticos, artistas marciales mixtos, cada uno priorizará el juego que más le gusta, pero todos completos y con muy poca fisura. Bueno, ahí el tema de las 125 libras, UFC 290 para International Fight Week. Vamos a ver cómo se da la situación ya a la hora del combate. Y ya me entró la duda, ahora que estoy haciendo cuentas, ¿cómo le vamos a hacer para que UFC 300 sea en International Fight Week? Pero bueno, vamos a ver cómo se acomoda el calendario de los pagos por evento del próximo año, ¿no? Porque son 14 pagos por evento al año y pues nos estaría cayendo UFC 300 por ahí de febrero, marzo, ¿no? A este paso que vamos. A pleno Fight Night, 6 meses, Carlos. No sé cómo le vamos a hacer, pero bueno, vámonos, regresamos a UFC 287 porque vámonos con el estelar, ¿no? Israel Adesanya creo que tiene la victoria más importante de su carrera, ¿no? En la que define quién es y en la que define quién va a ser para el futuro, porque pudo haber lapidado su legado con una derrota más con Alex Pereira. Yo pensé que iba a ser mucho más conservador, que iba a buscar una pelea con más grappling, con más clinch, con menos riesgos, y la verdad es que salió a arrancarle la cabeza a Alex Pereira, como había dicho. Desde el principio fue intercambio, creo que fue una pelea absolutamente eléctrica. Me recordó mucho a Poirier contra McGregor, ¿no? Que los dos salieron a matar desde el principio, ¿no? Obviamente vimos cómo terminó la primera de Poirier con la segunda de Poirier con McGregor, la primera de las que se dieron recientemente, y a final de cuentas cae en la trampa Alex Pereira, siente que lo lastima, y yo creo que sí lo había lastimado, pero reacciona bien Easy, y ahora sí entró en la mano derecha. ¿Cómo vieron este evento estelar? Y lo que sucede a posterior, porque ya se nos va Alex Pereira y anunció que se va a las 205 libras. A ver, Juanma. Carlos, se lo vio en la semana previa, usted lo vio mejor, se lo notó con una energía extraña, Easy, se lo notó muy serio, muy tenso, lo cual nos hacía prever, ¿qué pasará el sábado? Porque nunca lo vimos con tanta tensión. Y la pregunta legítima que nos hacíamos era, ¿podrá soportar? Es un peleador muy sensible, muy emocional. ¿Cómo estará llevando todo este tema, esa espada de Damocles que pende sobre él deportivamente en un punto, para pelear con su verdugo en el kickboxing y con su verdugo en las MMA? Cuestión, el sábado se dio un desarrollo que fue asombroso. Primero salió a arrancarle la cabeza, pero se encontró una posición complicada en el momento del knockout.
porque estaba espalda contra la reja. Él en el kickboxing acostumbraba a utilizar mucho la soga para mover la espalda hacia adelante y hacia atrás y a esquivar golpes. En su carrera de kickboxing se caracterizó por eso, por pelear de contra, estilo que un poco trajo a las MMA. Pero se encontró contra los bombazos de Alex, que repitió incluso el golpeo del combate anterior, alternando el gancho al cuerpo con el gancho a la cabeza. Y cuando parecía que estaba contra la reja, ahí salen los 2 bombazos de derecha, el festejo alocado y demás. Se pudo recuperar, fue una explosión, una liberación. Es poco probable que los volvamos a ver, al menos de momento, con el anuncio de Pereira, con el dedo de Adesanya señalando a Dricus du Plessis como alguien con quien le gustaría volver a chocar. Han cruzado algunos dardos en redes sociales. Hubo un trabajo de UFC español sobre este tema porque los dos quieren pelear por ver quién es el africano más legítimo y demás. Discusión de africanos, un poco a la pelea. Nuevo viejo campeón con 5 defensas, otra pelea de campeonato nuevo. Y no sé si hablar de renovación en el tope de las 185 libras, porque los primeros 5 peleadores ya pelearon contra Israel y ya perdieron. ¿Quién queda ahora? Dricus du Plessis, o repetir con Vettori, con Cannonier, con Robert Whittaker. Y se abre un signo de interrogación, Carlos, a ver qué es lo que se viene en el tope de las 185 libras, luego de este episodio que ya terminó, porque Pereira sube, Adesanya sigue siendo el campeón y sigue todo como antes de la aparición de Poatán, con una Adesanya mucho más fuerte, que uno piensa, ahora, si fue capaz de vencer a su némesis, de vencer la increíble presión a la que se vio sometido, ¿de qué cosas no es capaz Israel Adesanya en la 185? Sí, es que además perdió Muñiz, perdió Dolitze, los que se estaban apuntando como futuros candidatos, pues vienen de perder. Y Dricus du Plessis es el único que ha mantenido este invicto, está en el 6º. Creo que le falta un poquito de recorrido para poder manejar lo que es una pelea de campeonato contra Israel Adesanya, la verdad. A mí me hubiera gustado una pelea más con Alex Pereira, pero también creo que nos estamos metiendo en un ciclo de demasiadas revanchas instantáneas para los campeones, demasiadas trilogías, ¿no? Sí. O tetralogías. Davison ni ellos Brandon, la quieren. No la quieren Davison, ni ellos, Carlos. Davison contra Brandon, Amanda Nunes. Entonces creo que bueno, el propio Usman contra Leon Edwards, que fue trilogía, sí, ¿no? Entonces creo que estamos entrando en ese ciclo y hace falta variedad para los fans, no hace falta que los fans vean más peleas de campeonato, más variadas. Valentina va a tener su revancha con Alexa seguramente, entonces se está volviendo algo muy, muy, muy constante este tipo de repetición. Diego, para que no te dejen sin palabras esta vez. Pues muy sorprendido de lo que hizo Adesanya. La semana pasada yo decía que justo tenía que cambiar mucho su estrategia y pues no, nos demostró que, o sea, creo que ya todos sabíamos que era mejor, ¿no? O sea, ninguno teníamos duda de que fuera mucho más técnico y fuera mejor, y la primera pelea en kickboxing la iba ganando, bueno, o la ganó, pero le dieron la decisión a Pereira, y el primer knockout también iba ganando, y la primera en MMA también. Como que al final del día sabíamos que Adesanya era mejor, aunque no ganaba las peleas. Y él lo sabía. Entonces él se aferró a esta idea de yo le puedo ganar como yo sé pelear. Y siento que él tenía dentro de él este sentimiento cuando tienes un videojuego y estás con el malo del final y no le ganas, y no le ganas, y no le ganas. Porque le ganas una vez, ya con eso tienes. O sea, creo que o sea, eso era lo que él necesitaba, y los demás también lo necesitábamos para saber que sí estaba en él ganarle a Pereira. No, ninguno, no veo a nadie que esté pidiendo una revancha o que diga que tiene sentido. No, yo sí veo mucha gente, digo, no sé si es porque no les cae bien Easy, ¿no? Porque obviamente también, además las actitudes de Israel después de la pelea, pero sí hay mucha gente que quiere ver otra vez a Pereira ganarle. Pero yo creo que porque son fans de Pereira o Henry Cejudo, que a él le salió a decir su mensaje de, tienes que luchar. Pero, no, o sea, Adesanya salió hambriento, enojado, y dijo, ok, sí soy mejor, pero no funciona. O sea, tengo que irlo a finalizar, y esa hambre, esa determinación, solo lo pudo sacar de Adesanya Alex Pereira. Y lo hizo, y Adesanya se enfocó
y nos demostró que cuando quiere, puede. Entonces, ahí entra un poquito de frustración, ¿no? Es como, ¿por qué no lo haces siempre? ¿Por qué no siempre nos das esas peleas? Y así te ganas otra vez al público. Creo que Adesanya, una pelea que se gana al público, en la siguiente lo pierde, en la siguiente lo gana, en la siguiente lo pierde. También eso habla mucho del público del MMA, ¿no? Pero sí creo que sube muchísimo el stock de Adesanya. Obviamente ya hay gente diciendo como John Anik que es mejor que Anderson Silva. Relájense un poquito. A lo mejor el segundo mejor peso medio, no, yo no diría que el mejor peso medio de la historia, pero a lo mejor sí el segundo. Pero sí la necesitaba para rescatar esa plática alrededor de él y de su nombre, porque con una derrota más contra Pereira se hubiera vuelto un campeón más y se hubiera perdido todo por lo que trabajó demasiado. Y la verdad es que no estoy sorprendido. Desde la pelea anterior ya lo había lastimado en el primer round al final y fue salvado por la campana. Entonces no era algo que además no sabíamos que podía pasar. Simplemente Adesanya pulió su juego y se lo tomó mucho más en serio y dijo, no lo voy a ganar en puntos, nunca he podido, lo tengo que finalizar. Pues sí, corrió. La verdad a mí me sorprendió muchísimo eso y se agradece porque conocíamos una Adesanya muy especulativo, ¿no? Una Adesanya que si le salían a pelear como Cannonier, si le salían a pelear como Joel Romero, no iba a haber pelea, ¿no? Se iba a quedar él circulando, conectando algunos puntitos para ganar los rounds y listo. Chris, ¿cómo viste esta pelea? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, o sea, la victoria más importante de su carrera y la manera en que lo hizo, o sea, creo que era el Israel Adesanya que todo el mundo quería ver, porque mucho se hablaba de él, o sea, desde que debutó y así, y ya cuando fue campeón tuvimos esa pelea con Joel Romero, tuvimos esa pelea con Jared Cannonier, era complicado verlo de una manera en la que lo vimos, por ejemplo, contra Kelvin Gastelum, ¿no? Entonces, el hecho de que regresara en la revancha contra Alex Pereira de esta manera, creo que sí sorprendió a muchos de nosotros. Yo también pensé que era posible que Adesanya le ganara a Pereira, pero no de esta manera, ¿no? Creo que fue espectacular, sorprendente, porque incluso era cuando Pereira estaba pasando por un buen momento. A mí sí me gustaría, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo ya como en el tema de trilogías luego, luego y revanchas luego, luego. O sea, si lo merecen, pues claro. O sea, por ejemplo, Valentina Alexa, pues Valentina fue una campeona muy dominante. O sea, creo que esa sí es una revancha legítima inmediata. Pero en el caso de Pereira Adesanya, a lo mejor creo que con toda la historia que tienen, la manera en la que celebró Isi y la manera en la que Pereira le ganó la primera vez a Isi en MMA, creo que sí valdría la pena tener un tercer combate entre ellos, pero no ahorita. O sea, creo que sí es como dejar descansar este tema, o sea, que Israel Adesanya tenga más rivales, tal vez Dricus, tal vez que se vuelva a refrescar esa división o tener otro combate con alguien más. Yo le daría un poco más de interés a la trilogía con Pereira después de un tiempo, o sea, dejar, como te digo, o sea, descansar, que Pereira ahora pues ya anunció que va a subir a 205 libras, pero en caso de que quisiera regresar a 185, no sé, tener un rival o dos rivales más antes de volver a enfrentar a Adesanya, si él se mantiene como campeón, a mí no me desagrada la idea, pero para cerrar con el tema, creo que Israel Adesanya sí tuvo un gran momento y creo que ganó muchísima simpatía y otra vez muchísimo respeto de los aficionados porque lo tenían catalogado como un campeón muy aburrido, muy conservador y ahora vimos pues esta cara de la moneda que realmente agradó a muchísimos. Bueno, la verdad es que sí es de verdad un resultado sorpresivo por la forma, ¿no? No creo que yo era favorito en las apuestas Israel Adesanya, pero creo que pocos pensaban que podía suceder así. A ver, vamos a imaginar, porque creo que la única posibilidad que se van a enfrentar es que Pereira sea campeón en 205, ¿no? Y ahí sí sería atractivo otra vez para Adesanya, ¿no? Volver a intentar el título de las 205 libras, etcétera, etcétera. Yo creo por los comentarios de Alex de ayer, que comenta qué es lo que le viene bien, su cuerpo, etcétera, etcétera. Nunca falló en la báscula, eso hay que reconocerlo, para las dimensiones que tiene, pero lo cierto es que es demasiado grande para las 185 libras, es demasiado alto, demasiado grande de espalda, etcétera, etcétera. A ver, no nos va a dar tiempo de analizar todo lo que nos dejó UFC 287, el retiro de Jorge Masvidal después de la pelea con Gilbert Burns,
Pero les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué nos debe preocupar más? Hay dos prospectos de las 135 libras que decepcionaron de cierta forma en la cartelera estelar. ¿Cuál nos debe preocupar más? ¿La forma en la que Rob Font noquea a Adrián Yáñez o la manera en la que maneja tan mal su cardiovascular Raúl Rosas y no puede sacar la victoria en contra de Cristian Rodríguez? ¿Cuál debe tener más atención y en cuál hay que tener mayor preocupación desde su punto de vista? Arranco contigo, Diego. Estábamos los tres como unos tiburones, a ver quién contestaba primero, tirando, no, Carlos, ¿para qué diste orden? Nos íbamos a matar entre los tres. Diego iba último, Diego estaba sentado cómodo, perdía ya, quedaba tercero. No, mira, de Adrián Yáñez es parte del juego. Bueno, los dos queríamos que Yáñez tenía un poco más resuelto la estrategia de Rob y perdió como se pierde en el deporte contra un contendiente muy, muy duro y después de un desempeño como el de Rob es difícil quitarle mérito a Adrián, porque Adrián no lo estaba haciendo bien, simplemente Rob fue mucho mejor. Pero es la segunda vez que se come el jab, pero yo la verdad pensé que lo había resuelto después de la pelea de Randy Costa, Pensé que había aprendido después de lo que hizo Randy Costa y la supera con ese golpe al cuerpo y todo, pero a mí me sorprendió muchísimo que le entrara el jab de esa forma otra vez, que le fallara de nuevo el cabeceo, cuando ya está a esas alturas, ¿no? O sea, ya no va a encontrar peleas fáciles Adrián Yáñez. De acuerdo, pero creo que es un poco como parte del proceso y lo que te decía, o sea, pasa con un rankeado, como decías, a estas alturas del juego, con un rankeado y es entendible, ¿no? Lo que pasa con Raúl Rosas, yo lo decía desde la semana pasada, o sea, si ganaba no iba a ganar nada. Y ahora encima de todo pierde. O sea, no puedo decir nada más que lo que decían en Twitter, ¿no? Todo el mundo como, pues es muy joven y lo aprenderá, pero pues sí, eso es lo que pasa cuando tratas de impulsar a alguien muy joven, que demuestras que el MMA se aprende con la experiencia y si no la tienes, por más ganas, por más cardio, por más intensidad, no vas a lograr cosas que logras con la experiencia y Raúl Rosas no está listo para esto. Te escucho, Juanma. En el contexto de la pregunta que haces, Carlos, ¿cuál de los dos es más preocupante? La de Adrián. Por una cuestión técnica, Adrián es tan espectacular boxeando en ofensiva como un poco deficiente en lo que es defensa de boxeo, y el mejor ejemplo es la pelea que vos pusiste contra Randy Costa, ese primer round que sobrevive a duras penas, que en lo que fue tremendamente boxeado. Adrián, como se ceba tanto en ofensiva, a veces descuida, no se cubre con los hombros, no baja el mentón, a veces incluso baja la guardia. Pero este es un paso que está bien, esta pelea la tenía que tener porque va 5 triunfos, 5 knockouts, generó mucho hype y hay mucha expectativa que también generan muchos actores de las MMA, hay muchos actores de UFC. Cuando digo actores me refiero al público, a todos los que componemos el ecosistema de las MMA, que nos entusiasmamos con Adrián, que es latino, que es boxeador, que se maneja muy bien con las cámaras, de lo cual el chico tampoco es responsable. Nosotros no ungimos en un gran striker, decimos sí, que pelee con Font. Ganó 5 Pero bonos, hay herramientas. Ganó 5 bonos, Juanma, y agrégale el sexto knockout porque venía con 6 knockouts con el de Contender. No, sí, está bien, tiene muchísimos méritos, pero le vimos mucha falencia en el boxeo. Y Rob Font es un boxeador experimentado ya. A lo que voy, perdió contra un gran boxeador de las 135 libras, pero precisa trabajar en el striking. Es lo mismo que a veces decimos de Chandler. Chandler es un gran striker, pero a veces está con el mentón arriba y eso en el top es lapidario. Topuria es espectacular, pero Topuria tiene una gran defensa de boxeo. Solamente lo pudieron conectar una vez y con una patada alta. Lo de Raúl no es preocupante. Raúl tiene 18 años, estuvo a punto de someter en el primer round. Dosificó más la fuerza, se fue en el entusiasmo, se lo vio desnudo en lo que es el striking, que tal vez en lo que es la lucha y lo que es el jiu-jitsu. Sabemos que es una máquina, entrena muy bien, es un chico que entrena desde los 4 años, compite desde los 8, campeón amateur en Roma en el 2015, Carlos, fue, ¿no? No me acuerdo. En Sí, la Federación Internacional de... 17, porque tenía 17, 13 años. Sí, de MMA amateur, tiene 18 años.
John O'Malley en una declaración dijo, si se toma 2 años sabáticos para entrenar, vuelve a los 20 y todavía es joven. Bueno, ironía en el código de O'Malley. Pero No, tiene pero tiene razón, razón, ¿eh? Tiene tiene razón, O'Malley. razón, ¿no? Digo, yo no creo que vaya a ser el caso, pero tampoco sería drástico que dijera, a ver, un año de solamente evolucionar, de solamente trabajar y a ver, tiene, todavía haciendo eso, pudiera seguir pensando en ser campeón antes de romper el récord de John Jones, ¿no? Total. ¿No? Carlos, contra otro caso recién hablabas de la evolución, de lo que no vemos del trabajo. Cristian Rodríguez no para de evolucionar pelea tras pelea, de la pelea con Joshua Wims, la pelea con Pierce, en la que fue derribado 6 veces, a Joshua Wims, a esta pelea, se lo vio muy bien, el timing, la frescura, también es mérito del rival. Van creciendo pelea tras pelea los desarrollos. Volviendo a tu pregunta, para no irnos por las nubes, me preocupa más la defensa de striking, Carlos, porque si no defiende los golpes, va a quedar como un peleador espectacular que cada vez que pelea contra un top se va a comer un golpe. ¿Vos te imaginás lo que puede haber sido un golpe de Chito Vera? Si querés seguir escalando al top 5. Es un peleador con muchísima proyección, fue entrenado muy bien, entrenó con un tipo que sabe mucho de MMA, como fue su entrenador, que falleció, Saúl Solís. Tiene buenos fundamentos, es texano, tiene sangre mexicana, boxea muy bien, pero necesita trabajar la parte defensiva. Me hace acordar muchas veces los peleadores de mi región del mundo que pelean muy bien, que tienen buen fight IQ, pero tienen una defensa de derribos muy pobre. Entonces, ¿qué pasa? Van con todo para adelante y terminan aceptando un derribo y terminan perdiendo mínimo por puntos porque no entrenan derribos o no son lo suficientemente buenos en derribos. En este deporte, Carlos, en el top del deporte, por más impopular que sea, la defensa de golpes y derribos es muy importante. Si no, hay un techito antes de llegar al top de la edición. Bueno, sí, a ver, consigo con algunas cosas contigo, Juanma, y ahorita voy a platicarlo, pero quiero escuchar primero a Cristian. ¿Qué te preocupa más, Yáñez o Rosas en estas 2 derrotas? A mí me preocupa más Raúl Rosas, creo que es un peleador que tiene muchísimo potencial, o sea, y el hecho de tener 18 años y estar generando pues tanta tensión, creo que también se debe manejar de una manera muy delicada y cautelosa. Creo que es un peleador muy talentoso, o sea, eso no me cabe, no tengo duda alguna, pero sí creo que debe detenerse un poco, pensar y tratar de evolucionar lo más que pueda en cada una de sus peleas. O sea, tal vez no todas, si sabemos que su fuerte es en el piso, o sea, tal vez no todas se puedan resolver de esa manera y tal vez todas no se van a resolver en el primer episodio. Entonces, creo que un poco de inteligencia dentro del combate, de cómo dosificar sus recursos, cómo ir manejando una pelea que a lo mejor no puedes finalizar en el primero y segundo round y tienes que llegar a un tercer round, porque lo vimos con Cristian, es un peleador que tiene un excelente juego de piso y además pues es poderoso con su striking y en el cardiovascular se vio superior, entonces creo que Raúl tiene muchísimo tiempo para mejorar esto. Creo que si se toma pues el momento de reorganizar sus entrenamientos, de a lo mejor decir, bueno, ok, o sea, sí tengo que enfocarme mucho más en esto, mejorar en esto, tal vez no apresurarme tanto en esto, no cansarme tanto en intentar someter desde el segundo 10, creo que le podría funcionar. Creo que es muy joven, o sea, eso también te habla pues de que tiene que ir madurando, de ir conociendo a diferentes oponentes en esas 125 libras. Entonces, a mí me preocupó más ese caso, pero creo que tiene muchísima solución. Y lo de Adrián Yáñez, pues Rob Font es o sea, también hay que darle el crédito a Rob Font, o sea, es un peleador muy poderoso que a lo mejor por el estilo de Adrián Yáñez se nos olvidó un poco lo explosivo que podía hacer, ¿no? También después de la derrota con Chito Vera, creo que se nos olvidó un poco la calidad de boxeador que es Rob Font, incluso a lo mejor también Adrián. Adrián le gusta liarse a los golpes, son las peleas que realmente le llaman la atención. Como dice Juanma, creo que sí tiene que trabajar un poco más en la defensa para no absorber tantos golpes, pero creo que Adrián va por muy buen camino, o sea, llama la atención de ese top de las 135 libras que es tan difícil y creo que va a tener mucho por aprender después de esta derrota, pero no veo a un Adrián yendo hacia atrás, o sea, eso sí no lo veo para él. Bueno, a ver, estamos hablando de 2 casos, yo lo pongo porque son 2 grandes prospectos de sangre mexicana, ¿no? Raúl más identificado obviamente con
con México, pero los dos nacieron en Estados Unidos. Y, a ver, el problema con Adrián es que tiene 30 años, ¿eh? Es más difícil corregir a esas alturas. Es más difícil. Todo lo que estamos hablando de lo que va a progresar Raúl, etcétera. Bueno, es que a los 30 ya, ¿no? Cuando hablamos de lo que progresó Alexa, lo que progresó Brandon, lo que progresó Yair, bueno, es que ellos empezaron a progresar a los 22, 23 años, ¿no? Y ahorita con esta formación ya tan avanzada, es muy difícil. Y sí me preocupa muchísimo porque yo incluso pensaba que con esta pelea, que no solamente iba a ganar Adrián, que Adrián se iba a meter ya de lleno al top 5 y que iba a ser un candidato pronto a la pelea por el campeonato. ¿Qué tenemos enfrente con Raúl Rosas? Dos formas de verlo. Raúl insiste mucho en que quiere pelear cada 15 días, cada mes, ¿no? Y era parte de su éxito, ¿no? Ahora que lo detuvieron 4 meses, ¿no? Hay un elemento muy importante y es que le dieron tiempo a un Cristian Rodríguez para planear la pelea, para hacer una pelea, para vencer a Raúl. Cristian estaba listo para sobrevivir el primer round, lo vimos tú y yo, Cristian, allá en Chicago, un día que fuimos a ver el entrenamiento de Ignacio Bamondes, pues estaba Belal Mohamed, estaba Sergio Pettis, estaba Duke Rufus, ¿no? Estaban los tres trabajando con Cristian y estaban hablando de la pelea de Raúl, ¿no? Estaban trabajando de cómo pelearle a Raúl, ¿no? Cuando tienes ese consejo, cuando tienes esas mentes que han pasado por tantas cosas, estamos hablando de un top 5 de la división welter, estamos hablando de un campeón de Bellator, ex contendiente en las 125 libras de UFC, además de Duke Rufus, que ha tenido peleas de campeonato con Anthony Pettis, con Sergio Pettis, con Tyron Woodley, y muchas más peleas de altísimo perfil, pues obviamente le dieron mucho tiempo para prepararse para lo que iba a ser ese primer embate de Raúl y sobrevivirlo, ¿no? Y después vemos la pelea de Cristian, por eso lo que yo hablo es un poco porque a Raúl no lo noquearon, ¿eh? Hablamos de que sí le pegó, pero no lo noquearon y no lo sometieron, porque Cristian no tenía la intención de someterlo porque sabía que era demasiado riesgo seguir avanzando, ¿no? Sí. Sabía que era demasiado riesgo intentar la sumisión, entonces le dijeron, controla, castiga un poquito, gana los rounds, y lo manejó. Llega el segundo round. Y lo manejó muy bien, Cristian, lo manejó muy bien, más volumen de golpeo en el ground and pound, control de la posición, y claramente se queda el round 2 y 3 con más experiencia. Obviamente eso solamente se aprende dentro de la jaula, no solamente para Raúl, también para su esquina, también para su papá que está en la esquina, también para su hermano que está en la esquina, que obviamente como Raúl tienen muy pocas peleas de este perfil, ¿no? No han estado en estas situaciones. Entonces, cosas que me gustaría ver en el futuro con Raúl es, primero, intentar bajar a 125, ¿eh? Raúl camina en 138 libras aproximadamente, ¿no? Por eso dice, yo puedo pelear la próxima semana otra vez, claro, porque no corta absolutamente nada, ¿no? Porque no corta ni 5 libras. Cristian Rodríguez debió haber subido el sábado en más de 150 libras, ¿no? Además de que no dio el peso, Cristian sí corta, Cristian sí hace un proceso de corte. Entonces, cuando tuviste un rival que pesaba 15 libras, 16 libras más que tú, y además te acabaste la energía en el primer round, son errores, son ajustes que tienen que hacer. Yo creo que más bien lo que está diciendo Raúl constantemente, subir a 145, 55, debe estar pensando al revés, porque en 125 va a ser mucho más peligroso en el futuro, ¿no? Con todo en cuenta que corta muy poco. Eso que mencionas es un poco el por qué yo también creo que es un más preocupante, entre comillas, lo de Raúl, ¿no? Al final del día, lo de Yáñez, pues sí, son cosas técnicas que pueden mejorar, pero Raúl no es tanto él, sino quién está con él, quién lo está acompañando, quién lo está asesorando, lo que la UFC está haciendo con él y puede hacer que su marca baje, quién lo está coachando y que lo coache como debe ser. O sea, creo que eso es lo que es un poco también preocupante por parte de Raúl, que ya está en las ligas mayores, pero no está... Pero ya le había ganado a 2 rivales de calidad y de 10 años mayores que él. Entonces ahorita es muy fácil hablar a lo que vimos después, ¿no? Pero pues claro, que cuando el UFC lo ve con Mando, que Mando era un gran prospecto al que también querían ver en un UFC, y tan es así que le dan la oportunidad inmediatamente de entrar a The Ultimate Fighter. La siguiente oportunidad que tenía Mando era esa y se la dieron 4 meses después. O sea, tan es así que tienen. Entonces, creo que estamos en una posición, es el momento en el que todo el mundo va a hablar, tiene que aislarse un poco de los comentarios, analizar realmente lo que pasó y vamos a ver qué tanto se puede corregir y cuándo deciden regresar. Si deciden intentar el camino del rebote rápido,
o como decía Sean O'Malley, no sé si 2 años es una exageración, pero tomarse 6 meses, pensarlo bien, regresar a final del año, ¿no? A trabajar más bien con Jesse, que su hermano, que está tratando de entrar a Contender Series este año, que tiene una pelea de campeonato en Nuevo México a finales de este mes, ¿no? Y decir, a ver, que mejor enfocarnos en que Jesse gane un par de peleas más, que entre a Contender, y después ya trabajar con los dos juntos pensando en un campamento para finales de año o principios del año próximo, que no sería ningún pecado, ¿no? Que no sería ningún delito también decir, dejar que baje ahorita un poquito el hype, que baje un poco toda esta tensión que tenemos encima, porque con toda esa tensión vienen las grandes críticas, ¿no? Y es porque a lo mejor si esto pasa en las preliminares, no hubiera hecho tanta repercusión, ¿eh? Pero pasó la Carlos, del pago por evento. no fue avasallado, ¿eh? El primer round podría haber sido puntuado incluso como 10-8, 2 segundos más en el neck crank y estamos hablando de una sumisión en el primer round. En el segundo round, en los scrambles, queda por encima Christian, se hace más pesado con las caderas y ahí gana el minuto y medio de control con el que se lo lleva, y en el tercer round sí fue muy superior, logró incluso él el derribo, pero tampoco estamos hablando de que fue totalmente dominado. A fin de cuentas, dominó el circuito regional, sometió en el primer round a Jay Perrin, que bien estaba de salida. Jay Perrin también era un campeón regional, era campeón de CIS, ahora no peleó mal y estamos viendo que Cristian Rodríguez confirma ser un gran peleador. Está bien, está dentro de las posibilidades. El público se desilusionó, está la vibra de que es un prodigio, de que es una bisagra, esta nueva oleada de chicos que a medida que va creciendo como deporte, las MMA, los chicos empiezan a llegar cada vez más jóvenes, se hacen profesionales entre los 18 y los 20, como sucede en el fútbol, en el básquet o en los demás deportes de mayor recorrido, y se lo ve en parte a Raúl como un abanderado de toda esta latina, de toda esta oleada, un abanderado latino, pero el rendimiento no fue malo, lo que sí queda, hay una exposición de ciertas áreas que tiene que trabajar, como hablaba Cris, dosificación de energía, como decías vos, manejar un poquito más el striking y demás. Pero la presentación, un paso en falso, tal vez un paso en falso, pero no una debacle. Bueno, debemos que dejar ahí por ahí el tema. Obviamente 287 tuvo situaciones muy interesantes. La victoria de Ignacio Bamonda es la tercera. Lupita Godínez, que también vuelve a ganar, ¿no? Regresa al camino de la victoria después de haber perdido con Ángela Gil en San Diego. Durísima pelea con Cintia Calvillo, que desafortunadamente deja de ser parte del UFC después de un 0-5, 5 derrotas de forma consecutiva. También preocupante la situación de Santiago Ponzinibbio porque está buscando regresar al ranking y esta derrota creo que le hace dar 2 pasitos atrás con Kevin Holland, otro knockout, no tan escandaloso creo como el del chino, pero una derrota dolorosa para Santiago. Y dejamos hasta ahí el tema de 287. Este fin de semana una super cartelera, Max Holloway en contra de Arnold Allen, no se la pierdan, por ESPN Deportes en los Estados Unidos, super evento estelar. Rafa García, Daniel Selhuber, Pira Rodríguez, Jocelyn Edwards, Cristian Gutiérrez, Chris Gutiérrez, tiene una gran cartelera con mucha presencia latina, sobre todo la pelea de Chris Gutiérrez, que puede tener muchas implicaciones también dentro de la clasificación, enfrentando a Pedro Muñoz. Pero ya está por aquí Quique Rodríguez y ya nos alargamos mucho. Vamos a decirle a nuestro productor Damián Delgado si nos puede incluir ya a Quique en la transmisión, porque en estos días también se anunció el regreso de Jake Paul, de la única forma en la que creo que pudiera haber rescatado después de lo decepcionante que fue la pelea con Tommy Fury. Quique, pues estará enfrentando a Nate Diaz. Te escuchamos a ti primero para darte la bienvenida. Hola Carlos, amigos de Área de Combate, Cris, Juanma, Diego, saludos también. Pues ahora sí que Jake Paul regresó a las andadas, ¿no? A lo que le estaba funcionando. Pelear contra luchadores que no practican boxeo o que no han practicado boxeo durante su trayectoria como atletas. Y pues nada, ¿no? Es una pelea que ya viene calentándose desde hace tiempo. Es un poquito la fórmula que ya conocemos de Jake Paul y pues creo que lo interesante aquí es ver qué tan vigente todavía esta fórmula, ¿no? En esta época en la que los proyectos pues tienen como muy poca caducidad, o caducan rápido, hay que ver qué tanto todavía pues Jake Paul tiene ese arrastre peleando contra personas que no se dedican al boxeo, ¿no? Siendo él o presentándose él como un boxeador. Nate Diaz es un peleador muy popular, muy querido por los fans del UFC, tiene
un boxeo decente, muy poco ortodoxo, ¿no? La guardia zurda, como manda, no lo va a poder cachetear, digamos, con sus guantes con los guantes de boxeo. Por cierto, Mira, se ven de 10 onzas. se anunciaron 10 onzas, se anunciaron 8 rounds y van a pelear en 185 libras, que es el fraude mayor, creo que en el tema de Jake Paul, ¿no? Que no hay otra forma de escribir el asunto de Jake Paul, y sobre todo después de lo que vimos con Tommy Fury, porque es un fraude. Porque pelea con un 170 como es Woodley y lo sube a 190. Pelea con un 170 como Ben Askren y lo sube a 190. Y pelea ahora con un 155, porque Nate Diaz es 155. Aunque peleó en 170 sus últimas peleas, Nate Diaz naturalmente es un 155 y lo van a hacer pelear en 185, ¿no? Entonces, otra vez va a tener ventaja de poder Jake Paul. Probablemente tenga ventaja de técnica en el boxeo, porque lo de Nate, pues sabemos que es un cinta negra de César Gracie, gran jiu-jitsero, y que el boxeo le funcionó, el boxeo con su estilo bravucón, con su estilo desenfadado, le funcionó en las MMA, pero de verdad se ve difícil que hagamos una pelea muy competitiva, una pelea de alto nivel, y de algo que le sirva a Jake Paul para el futuro que quiere tener en el boxeo, si es que realmente le interesa, porque ahora estamos con esta ridiculez que ver a las MMA, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, diciendo que por ahí el año que entra pudiéramos verlo. Pero bueno, arranco contigo. A ver, Juanma, ¿querías ver este regreso de Nate Diaz ahora en contra de Jake Paul? Tenía una ansiedad por verlo, unas ganas, no veía la hora de que lleguen. A ver, desde que se retiró Nate Diaz, desde que separó caminos con UFC, él mismo había manifestado estas ganas de hacer estos combates. Se me vino a la cabeza ahora WWE, no sé por qué. Tenía esta idea de hacer combates por dinero. Yo estoy seguro que esto puede estar coreografiado, de que esto está armado. No sé hasta qué punto es real, ya no sé qué pensar. Y que no, de hecho, lo he hablado muchas veces por privado con Quique, con esto. Le digo, Quique, ¿qué esperar? ¿Soy purista? ¿No soy purista? Y hemos tenido un debate sobre este tema. Un rasgo importante de todo esto es lo que decías, la diferencia de peso. Nate Diaz lo veo muy pequeño para esa división. Va a haber un marco muy importante de físico. Jake se lo vio boxeando bien contra Woodley, se lo vio boxeando bien contra Askren. El mismo Jorge Masvidal ha dicho que tiene un buen boxeo. ¿Qué esperar? Porque no me gustó nunca. Además, Nate no es un tipo con mucho tono muscular, ni siquiera en 55, No, para nada. Nunca fue un tipo grande. No, tiene alcance, pero no tiene volumen muscular. El boxeo de Nate no me gusta, no me gustaba el boxeo en MMA. Tengo algunas dudas de cuál va a ser el boxeo siendo su única herramienta. No se ha visto bien a estos peleadores como Askren, ni siquiera como Woodley. Dejemos el tema si está pactado o no, que la verdad escapa a lo que uno entiende. No es mi disciplina, no la conozco, no puedo hablar de eso. Pero la verdad no me resulta muy seductor esto, Carlos. Para nada. No es un tipo de poder, no es un boxeador técnico. ¿Qué esperar? Realmente no lo sé. ¿Me seduce? Tampoco. Pero veo una gran diferencia en marco entre lo que es Jake y lo que es Nate. Bueno, Chris, a ver, te veo triste por la situación. No estoy triste. O sea, creo que Nate ya, no sé, hizo muchísimo en UFC. O sea, termina su contrato. Pues obviamente está buscando, y él lo dijo, o sea, siempre fue claro, o sea, donde yo gane más dinero es donde voy a estar, o sea, quiero buscar más oportunidades. Y pues creo que estamos en ese momento deportivo en el que pues están llamando la atención estos combates, para bien o para mal, para él. O sea, creo que a él le va a ir bastante bien, creo que mucha gente la va a ver por morbo, por entretenimiento, y yo no lo veo mal. O sea, al final podemos más o menos intuir qué es lo que podría pasar. O sea, el Nate ser un peleador que utiliza mucho su jiu-jitsu, que va mucho al piso, que no va a poder cachetear al oponente. O sea, creo que ya sabemos más o menos cómo podría ser el combate contra Jake Paul, pero pues a mí no me parece mal. O sea, creo que en la industria del entretenimiento es lo que está llamando la atención. Creo que a Nate Diaz lo vamos a ver hacer mucho este tipo de cosas, a lo mejor en otras promotoras de MMA, pero para haber comenzado su carrera en este momento fuera de UFC, creo que a él le va a ir bastante bien, y creo que eso también pues es respetable para él.
Nate Diaz pidió licencia de boxeo en el 2016, al mismo tiempo que lo hizo Conor McGregor, cuando Conor pensaba en pelear con Floyd Mayweather. Y desde esa época tiene licencia. Seguramente tendrá que hacer algún trámite para renovar o algo por el estilo, pero él tenía ese plan hace muchos años. Diego, ¿qué opinas de esta pelea? No lo tomo como algo más de lo que es mucho show. De las opciones disponibles para los peleadores de UFC específicamente que se van, creo que esta es la mejor para Nate Diaz. No me gustaría verlo en bare knuckle fighting. Creo que en PFL le podría tocar hasta con alguien que lo haga ver mal, porque hay talento. Entonces, era de esperarse. No me molesta, que se merece y puede, ¿no? Por el Star Power, creo que es lo que le toca, estar peleando en money fights, aunque no hagan sentido, aunque se vean chafas, pues si son pocas las opciones y está tomando la mejor, pues yo, pues enhorabuena, ¿no? Simplemente que no que no deje ver mal al MMA, a él mismo, para quienes somos sus fans. Y pues creo que Jake Paul por su lado lo está haciendo bien, un boxeador que no es considerado para nada de los top, ya lo hizo ver mal, y que entonces Jake diga, bueno, mejor me regreso contra los que no son 100% boxeadores. Me parece inteligente. Creo que le va a regresar un poquito de eso que perdió con la pelea de Fury, pero no nos lo podemos tomar más serio de lo que es, yo creo. Y lo que sí, y me gustaría saber después qué dice aquí, que es, o sea, el box se está volviendo como una plataforma ahí como medio para que celebridades tengan peleas medio de chiste, y no sé si eso le funciona o no al box, porque o sea, existe el box serio y el box como de chiste, y no sé si se está beneficiando, pero a mí no me gustaría eso para el MMA que yo veo. Entonces, no sé si a Kiki le gusta eso. Yo lo que creo, Diego, y ya lo hemos platicado con Carlos, es que el boxeo desafortunadamente vive una época en la que las puertas para este tipo de eventos se abren, ¿no? Siempre he dicho, si estuviéramos en la época de Marvin Hagler, Tommy Hearns, Sal Sánchez, Mike Tyson, pues probablemente los espacios para un evento así serían mucho menores, y por el tipo de peleas y peleadores que había y el dinero que se movía alrededor, pues hubiera sido más difícil hacerlas. Hoy, desafortunadamente, el box pues abre las puertas. Además, pues las comisiones les dan permisos. O sea, tienen demasiadas facilidades y demasiadas puertas abiertas para hacerlo, ¿no? El box es un deporte que está muy, a diferencia de la UFC, pues que es una cabeza y que gobierna todo lo demás. En el boxeo, pues gobiernan demasiadas personas, ¿no? Entonces alguna de esas personas les va a abrir la puerta. Yo creo que, o sea, un poco, en 2 semanas viene la pelea entre Gervonta Davis y Ryan García, que es una pelea, pues, que se supone atiende a las nuevas generaciones y es boxeo serio. O sea, yo creo que ese discurso de que el boxeo es para gente de mayor y todo, no estoy tan seguro que sea así. O sea, los boxeadores tienen 18, 19 años, o sea, no son personas ya mayores, ¿no? O sea, son nativos digitales, pueden conectar con las nuevas generaciones. Y yo creo que todo esto que se está abriendo, pues hay que tomarlo como una nueva categoría, ¿no? El box show, box entretenimiento, yo qué sé, ¿no? O sea, como los gimnasios, que hay gimnasios de boxeo profesional y gimnasios recreativos para que la gente vaya a hacer ejercicio. O sea, yo creo que es un poquito eso lo que yo pienso. Bueno, seguramente tendrá mucha gente viendo el 5 de agosto allá en Dallas. Van a vender boletos, definitivamente. Vamos a ver qué meten en el undercard. Pero bueno, a final de cuentas es el regreso de Nate Diaz. Yo sí me quedo con el corazón roto porque cuando Nate gana siempre está muy de buenas, y aquella noche de 279 cuando le ganó a Tony Ferguson nos dio no fue entrevista 1-1, pero sí estaba yo con otro par de compañeros, una especie de scrum ahí que le llaman, y estaba muy de buenas, y por ahí me dijo, esta no fue mi última pelea en el octágono, ¿no? Siempre dejó abierta la oportunidad de renegociar con UFC. Y la verdad que yo tenía esta esperanza, ¿no? Que todavía Nate renovara con UFC, que siguiera viva la posibilidad de la tercera pelea con Conor McGregor, que no creo que ha muerto, pero que va a perder mucha fuerza si no sucede pronto, ¿no? Que sobre todo si Conor no gana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo tenía la esperanza que... Al rato va a pelear contra Masvidal otra vez en box y van a ver... Va a terminar siendo la Pacquiao Mayweather de la MMA.
Vamos. No, pero bueno, para acá Mayweather hablabas de los mejores libra por libra del mundo, ¿no? Acá ya ni Nate ni Conor están cerca de esa posición. Nada más es realmente una rivalidad que la gente quiere ver, ¿no? Pero ambos están muy lejos del top, ambos están muy lejos de una pelea de campeonato. En el caso de Conor, pues por la popularidad le va a ayudar. Si gana con Chandler, tal vez pase, pero hoy por hoy, pues no creo que nadie tenga considerado a Conor McGregor en su top 10 de libra por libra. En fin, chicos, Chris, Juanma, Diego, muchas gracias. Nos quedamos con Kike un ratito para platicar de la actualidad del boxeo. Ya en agosto tendremos más de esta Díaz en contra de Jake Paul y de lo que nos viene por ahí. Pero bueno, también no quisiera sonar tan amargado a veces, pero esta sí no me gusta nada. Sí, no, yo también cuando la vi anunciada así como que no, o sea, no tuvo una reacción realmente. Sí, es que creo que, bueno, vamos a ver cómo le va a Chávez Jr., ¿no? Pero creo que la de Chávez Jr. tiene verdadero sentido, ¿no? Con Jake Paul, por el tamaño, por etcétera, por la Sí, altura. o sea, físicamente sea una pelea pareja, ¿no? boxísticamente pienso que no lo sería, y económicamente, de verdad, Carlos, o sea, hay que buscar peleas como cuántas podrían ser más lucrativas que una Chávez Jr. Jake Paul. No, ese sería de verdad un super show y sería una pelea mucho más competitiva hablando del mundo del boxeo, ¿no? Hablando de boxeo puro y porque están ahí en un ring de boxeo, ¿no? Porque si estuviéramos con reglas híbridas, etcétera, como lo que proponía Francis Ngannou con Tyson Fury, etcétera. Pero bueno, hablando del peso completo, Quique, pues tenemos a Joyce contra Zhang este fin de semana, de entre las peleas que más atractivas, pero cuéntanos, ¿qué más hay este fin de semana? Bueno, hay poco, la verdad. Como que todo se concentró el sábado anterior. Hubo exceso de box. O sea, es como, no es queja, pero a la vez un poco sí. Hubo demasiado box y todo al mismo tiempo. Fue difícil cachar todo. Pero para ese fin de semana, bueno, está esta pelea, está el regreso de Micaela Mayo después de su derrota con Alicia Baumgartner contra la francesa Lin Artú. Creo que es una pelea en la que si Micaela Mayer gana, pues vendría la revancha con Elisa Baumgartner, que me parece que viene mucho al caso, ¿no? Y la pelea entre Xiang Li y Joe Joyce, yo espero que el británico gane, incluso noquee, pero va a ser una pelea, híjole, esas que se ve con cierta angustia por el tipo de golpes que se dan, la fuerza, la reacción del rival, la resistencia, o sea, la continuidad de golpes de verdad duros. Vamos a ver, pero es una pelea, la verdad, que como aficionado se puede disfrutar mucho. Sí, leí en la semana a Shilei Shan que decía que él tiene la fórmula para noquear a Joyce, ¿no? ¿Se puede, de verdad? O sea, digo, Lo dudo mucho, es el sinceramente. momento promocional, ¿no? Pero ¿se puede noquear a Joyce? ¿O lo puede Yo, noquear el chino? sinceramente, o sea, si se puede noquear a Joyce, puede que suceda, pero el chino no lo va a hacer. Entonces, Joyce es un tipo que me parece, una de sus varias virtudes, que me parece que no es un mal boxeador, es un buen boxeador, es que él físicamente me parece que tiene un cuerpo, pues, superdotado, porque la resistencia que tiene a los golpes y la fortaleza en sus puños, Carlos, o sea, no es un tipo que tenga que lanzar el golpe, ¿sabes? Como con toda la trayectoria, la cintura, todas esas cuestiones técnicas. O sea, él muchas veces nada más con simple y sencillamente poner la mano, el trabajo está hecho por lo fuerte que es su cuerpo, su puño. Igual en la resistencia, ¿no? O sea, esa parte física que él tiene, me parece de manera natural, pues va a ser como, va a hacer que se vuelva muy superior al chino, que vamos a ver cuánto le aguanta, ¿no? Porque también es un tipo que aguanta demasiado castigo. O sea, está simpática la pelea. Ahora, ¿esta pelea le da algo a Joyce para volver a los nombres grandes? Podrías ser mandatorio de Usyk, me parece. Entonces, porque en el lado del consejo, que es el de Fury, están o Wilder o Andy Ruiz. O sea, por ahí me parece que sería la AMB, o la AMB, no recuerdo bien, la opción. Y bueno, por cierto, hay rumores de que vamos a tener las dos peleas en Arabia Saudita, ¿no? ¿Eso lo ves? Las dos peleas de peso completo. La verdad no lo veo viable, Carlos. Creo que hay muchas razones por las que no. La primera es la parte económica, aunque sabemos que en Arabia ese no es un tema. La otra es pues, lo difícil que son para negociar estos boxeadores. Y la tercera, pues vienen de diferentes empresas que el hecho de que se pongan de acuerdo pues, va a ser un tema complicado. Son como 4 promociones y Sí, 6 no, organismos y... esas cosas que no pasan en el boxeo. Bueno, pues sería interesante de todas formas verlo, pero vamos a ver cómo se dan cómo progresan esas negociaciones en los siguientes meses. Bueno, Quique, a ver, de la semana pasada, bueno, ¿alguna otra de pelea de esta fin de semana? Además de No, esas básicamente. Ahora, de la semana pasada, que tuvimos muchas peleas, pero obviamente sorprende mucho
ver caer a la torre, ¿no? Y más de esa forma con la combinación. Pero te digo una cosa, Carlos, o sea, sí sorprende, digo, ya evidentemente hablando a toro pasado es más fácil, ¿no? Pero creo que es una situación que quizás por alguna razón nosotros no teníamos considerada, pero tampoco resultó, ya analizándolo bien, tampoco era así algo que fuera imposible que para los que sucediera. no saben de qué estamos hablando del knockout de Brian Mendoza Sebastián a Fundora. Fundora. A Fundora. Creo que Sebastián Fundora demostró o le hicieron ver que no es el boxeador tan poderoso que creemos que es. Siempre decimos, es que Fundora debe de usar su jab por su alcance y su altura y nunca lo usa, ¿no? Y siempre es, no, déjenlo ser, así es él, así siente el boxeo. O sea, pero quizás realmente él boxea así porque no sabe usar el jab, ¿no? Porque técnicamente no tiene las facultades, como su hermana sí las tiene. Entonces, pues se refugia en lo que él sabe, que es pelear en corto. Brian Mendoza e Ismael Salas, Carlos, que manager del año hasta ahorita, ¿eh? Hasta ahorita, Ismael Salas, manager del año. Creo que es un boxeador que, o sea, que hizo ver la suerte, o sea, planeó una pelea en la que los 3 primeros rounds se le estuvo moviendo, o sea, un tipo 20 centímetros más bajo impuso su distancia larga, parecía así una cosa de locos, y Fundora, que lo único que le quedaba era usar el jab, pues demostró que no lo sabe usar, ¿no? Ya en el cuarto, pues ya se plantó, se fajaron, ya con un Fundora un poquito más desesperado, más desconcentrado, y ese gancho izquierdo lo estuvo buscando 6 veces hasta que cayó el bueno. Y bueno, sí, la imagen, si de por sí ver a Fundora es espectacular, ¿no? Por su estatura, raro, por no sé. lo delgado que es, ¿no? O sea, te llama mucho la atención verlo caer así y tan dramática que es la situación del conteo, etcétera, etcétera. Pues al final de cuentas, el highlight del fin de semana. ¿Alguna otra pelea de las del fin de semana que quieras comentar? Híjole, Carlos, pues que, bueno, la de Shakur Stevenson contra Suichiro Yoshino, creo que el japonés sí quedó un poquito a deber en cuanto a la entrega y la valentía que se esperaba de él. El resultado, pues, era el esperado, no hay como ninguna novedad, pero yo sí esperaba a un Yoshino, pues, que saliera a intentar acabar con Stevenson, ¿no? Y siento que dobló las manos muy rápido, ¿no? Ese upper de izquierda que tiene Shakur, muy bien hecho. O sea, creo que fue un boxeador que se le acomodó perfecto al norteamericano y con el upper de izquierda lo fue apagando, hasta que se acabó la pelea. Un poco lo que veo es, o sea, la pelea, o sea, terminó, cuando el referee la detuvo, hubo 6 golpes de Yoshino por 2 de Shakur. O sea, creo que protocolariamente no estuvo bien detenida. Pero aún así, el final de esa pelea podía venir un minuto después, entonces como que tampoco hay mucho que protestar. Muy bien, ¿alguna otra? Sí, bueno, el triunfo de Kenshiro Teraji con el norteamericano Anthony Olascuaga. Punto de vista personal, Kenshiro Teraji es el mejor 108 libras del momento y personalmente top 10 para mí. Muy bien, pues sí estuvo cargadito el fin de semana, como ya Y decías. también Perelvan Rodríguez regresó después del gran 2022 que tuvo. Interesantísimo el fin de semana. Y este fin de semana vamos a descansar un poquito, ya hacemos lo de Joyce y lo de Miquela, pero también ya se anunció el siguiente rival de Oscar Valdés, ¿no? Sí, es un mexicoamericano, Adam López, sería la segunda vez que pelearían. Es totalmente una pelea para que vuelva a ganar Oscar Valdés, para que se reencuentre pues con el triunfo que tras las 2 peleas que tuvo ante Conceição y Shakur Stevenson, donde pues no se vio bien, pues él principalmente pues recupera confianza y listo. Sería una undercard de Heini Lomachenko. O sea, Oscar Valdés, de ser estelarista en peleas importantes, pasa a estar en las undercards de Heini Lomachenko, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta en ese aspecto Oscar Valdés ha dado pasos atrás últimamente. Bueno, pues sí, desafortunadamente la derrota la han dejado en esa oposición y siempre ligado a nivel promocional y en las divisiones en las que han estado y algunos rivales con Lomachenko, ¿no? Sí, digo, no son exactamente la misma división, pero les ha tocado coincidir. No, pero es que ¿no? Lomachenko ha venido subiendo a un proceso un poquito anterior al de Oscar, ¿no? Claro, que yo para mí, si Lomachenko quisiera, podría pelear en 130 libras, pero pues económicamente le conviene estar en 135, aunque físicamente y como se ve ante Heini, pues dé muchas ventajas, ¿no? Bueno, pues veremos cómo se da ese combate, que es en mayo, ¿verdad? ¿Qué fin de semana es? 20 de mayo. Sábado 20 de mayo, así es que peleas interesantes que van anunciando. Quique, pues como siempre, muchas gracias por las aportaciones. Te escuchamos en el Estilista, también el podcast, y bueno, platicamos la próxima semana. Sí, Carlos, de verdad, muchísimas gracias y pues aquí seguimos platicando. No, es que ese tema de Jake Paul
sea, creo que es interesante ver cómo él como le ha dado una vuelta al boxeo, se ha aprovechado, pero bueno, o sea, no sé, o sea, siento que también el boxeo puede tener su propio camino, ¿no? Pero bueno. Sí. Sigue la mata dando y vamos a ver hasta cuándo dura. ¿Hasta dónde llega? Nate Diaz es el idóneo para volver a hacer ruido, es el idóneo para volver a hacer una pelea que tenga momentos virales, la promoción va a ser una locura, se van a aventar cosas, Nate anda con un crew de 30 y tantas personas, siempre se llega en un camión completo con toda su gente, se van a topar por ahí, va a haber empujones, va a ser una semana y una promoción, porque si hacen conferencias previas y todo eso, va a ser una promoción de locos, ¿no? Que seguramente va a estar en la conversación de mucha gente, por eso teníamos que tocar el tema, aunque obviamente no es una pelea que a nivel competitivo tenga una mayor relevancia, ¿no? Sí, no es una pelea que competitivamente dé para mucho, pero es justo lo que dices, ¿no? Y es una pelea que promocionalmente va a ser una locura, y creo que eso lo saben a la perfección, por eso ya tiene fecha y todo. Bueno, veremos cómo les va. Esta la anunció la plataforma de DAZN, así es que pues vamos a ver cómo les va con toda esta distribución y todo el plan que se van a terminar haciendo. Bueno, Quique, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a Quique Rodríguez, también a Cristian Tetzpa, Diego Lecanda, que estuvo con nosotros, Juanma Ibarra, y a nuestro productor de esta semana, Damián Delgado. Yo soy Carlos Contreras Legaspi. Lo esperamos la próxima en Área de Combate de ESPN Deportes.